Bueno, la última, buenas tardes, primero para todos, a los últimos que entraron. Eh, la última clase empezamos a hablar sobre energía solar, energía fotovoltaica. Estuvimos viendo qué es lo que sucedía. Eh, Deme un segundito. Ahí está. Estuvimos viendo qué es lo que sucedía con en los paneles solares. Eh, ¿Alguien recuerda algo de qué estaban formados los paneles solares? ¿Qué es lo que pasaba adentro del panel solar? De silicio y fósforo era, ¿no? Eh, Sí, silicio, fósforo, una parte Se con fósforo, otra hacían, parte con... Sí, se hacían placas y se intercalaban para que exactamente. ahí haya un intercambio de electrones, ¿era, no? Claro, en realidad lo que necesitaba tener era material P y material N, ¿sí? Entonces tenía un silicio con boro y otro con fósforo. Entonces iba a tener distintos niveles de potencial, se iba a formar una barrera aislante en el medio, ¿sí? Y cuando los rayos de luz impactaban sobre el panel, ahí se iba a generar los fotones de los rayos de luz iban a mover a los electrones, me iban a romper esa barrera y ahí como que iba a empezar a circular corriente eléctrica. Ese es el principio. Lo que es paneles solares, en los últimos años hay un avance tecnológico muy grande, ¿sí? Un panel solar de 1000 watts de energías solar por metro cuadrado, ¿sí? Que tiene el sol. Cuando lo convertía a energía eléctrica, tenía una eficiencia del 17%, 18%. O sea que de 1000 watts sacaba 170, 100, 180 watts de energía eléctrica, de potencia eléctrica. Eh, esto fue cambiando, ¿sí? En los últimos años, eso fue mejorando muchísimo y pasamos de 17% aproximadamente a un 24%, 25% en algunos casos, ¿sí? Después hay algunos paneles que son bifásicos, ¿sí? O sea que tienen dos caras. Tengo la cara que apunta al sol, ¿sí? Que es la que mayor capacidad de generar energía eléctrica va a tener. Y tengo la capa de atrás, ¿sí? Que no va a estar apuntando al sol, pero sí hay una radiación lumínica, ¿sí? Que no es directa, que sería indirecta, pero también va a generar energía eléctrica. Lo que estoy haciendo con ese tipo de panel es aumentando, ¿sí? La potencia del panel. Y después, bueno, hay algunas modificaciones que se fueron haciendo para que los rayos de luz puedan incidir más profundamente dentro del panel. Después hay otras modificaciones de no hacerlo plano directamente, sino hacerlo una superficie media rugosa. Así el haz de luz cuando rebota, cuando pega sobre el panel, no sale directamente hacia el ambiente, sino tenga posibilidad de pegar con otra parte del panel y generar más potencia eléctrica. Hay distintas tecnologías que se fueron incorporando. Inclusive hay una tecnología que se aplicó ya hace varios años atrás y se sigue aplicando, es que en el fondo del panel, si pudiéramos ver la última capa del panel, es un papel aluminio, lo que me va a permitir que si algún haz de luz todavía sobrevive ahí abajo, no sea absorbido, sino que vuelva a rebotar hacia arriba y vuelva a tener también un efecto fotovoltaico. Todas estas tecnologías y algunas tecnologías más fueron haciendo que la eficiencia del panel mejore un 7%, un 8%, que es muchísimo cuando la eficiencia es baja. ¿Mm? Así que bueno, Una, eso que estuvimos viendo. Sí, te una escucho. consulta, digamos en condiciones normales, ¿no? Sí, ¿Qué vida útil tiene un panel, más o menos? 25 años están diciendo los fabricantes.
hoy que tiene vida útil un panel, pero no con el 100% de rendimiento, ¿sí? En los primeros años está bajando aproximadamente un 2%, 3%, ¿sí? De rendimiento el panel. Y después tiene una curva de declive. Ahora no tengo nada para mostrarte, mira, lo busco porque tenía yo una ficha técnica de un panel, estaba, si la encuentro ahora después rápido te lo muestro. Eh, y va perdiendo eficiencia hasta llegar a un 87% más o menos. O sea, del 100% del panel, de la eficiencia del panel, que el 100% de eficiencia del panel no es el 100% de eficiencia energética, pues ya habíamos quedado que era un 24%, o sea que de ese 24% más o menos, ¿sí? Va a ir perdiendo hasta llegar a un 80%, 87%. Pero eso es lo que te asegura el fabricante. ¿Mm? Que durante los 25 años le vas a sacar, si vos tenés un panel, por ejemplo, de 500 watts de potencia, ¿sí? Al año 23, 24 le vas a estar sacando el 87% de esos 500 watts. No sé si fue claro la respuesta. No tiene pérdida prácticamente. ¿Cómo? Perfecto. No No, tendría no tiene pérdida pérdida. porque No, a esa altura, el 87% es un montón. sí, y sí, igualmente tendríamos que ver si se cumple, ¿no? Nos vemos dentro de 20 años y seguimos charlando. Bueno, vamos a ver algunos datos sobre los distintos sistemas. Hay montones de sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Y más hoy que siguen apareciendo cosas y se empiezan a combinar y se pueden hacer cosas totalmente distintas. Pero básicamente a los sistemas fotovoltaicos lo podemos dividir en dos, ¿sí? Los que son conectados a red y los que están desconectados de la red. Los desconectados de la red se lo conoce como un off-grid y los que están conectados a la red se lo conoce como on-grid. Dentro de los off-grid, ¿sí? Vamos a tener distintos. Algunos equipos sin batería, ¿sí? Eh, que eso dónde lo podemos encontrar. Bueno, tomo la energía solar, ¿sí? Y la utilizo directamente en las cargas. ¿No? No tiene batería, o sea que voy a tener energía solamente durante el día. En las bombas lo usan, profe, acá en el Justamente, campo. justamente iba a decir ese ejemplo, ¿sí? Ese ejemplo se usa en el campo porque en realidad tengo una batería, ¿sí? No una batería eléctrica, pero tengo un acumulador de energía ahí. ¿Cuál sería el acumulador de energía? El tanque de agua, ¿sí? Los tanques australianos, ¿no? Entonces, yo, Claro, y anda en la noche, se corta, entonces no se pasa de largo tampoco. Se regula solo. claro, claro, y si tengo 2 días nublados, ¿sí? No voy a tener energía eléctrica, pero yo ya acumulé agua. ¿M? Entonces me sale más económico, ¿sí? Agrandar mi tanque de agua que montar baterías, que incluso las baterías son muy caras, ¿sí? Y necesita también, tiene una vida útil, que es mucho más corta que la de un tanque, ¿no? Entonces, eh, para los molinos de agua, lo que conocemos nosotros como molino de agua, se están suplantando mucho por este sistema, ¿no? Se hace una plataforma, vienen a los 5 o 6 días a la semana, montan los paneles solares, abajo le ponen el inversor, conectan la bomba y ese mismo inversor, ¿sí? Funciona también como un arranque suave, un regulador de velocidad de la bomba. O sea, es una bomba inverter, se conocería como una bomba inverter. Bueno, ese es un sistema que tenemos, después tenemos otros sistemas con baterías y sin inversor. Eh, Acá con batería y sin inversor hay algo que tener en cuenta, tiene que Es tener un continua. regulador de tensión. Claro, pero tengo que tener un regulador de tensión, porque las tensiones que me va a entregar a mí el panel no es tan pareja, ¿sí? No es tan pareja. Porque ¿de qué va a depender la tensión? Del sol, de la fuerza del sol. Bien, en realidad, si hacemos un ensayo, esto lo hicimos la vez pasada acá en el Instituto Presencial, cuando vos le empezás a hacer sombra al panel, lo que va a disminuir drásticamente es la corriente. ¿M? Ahí disminuye mucho la corriente. La tensión va a disminuir, pero no tanto. ¿M? Lo que más va a disminuir es la corriente. ¿M? Pero bueno, igual no es constante la energía, la tensión.
Entonces yo no puedo alimentar con esa tensión ninguna carga, o sea, que en este sistema con batería y sin inversor incluso no puedo ni siquiera alimentar las baterías, ¿sí? Voy a necesitar un regulador de tensión para poder cargar las baterías. Acá también hay otro tema, ¿sí? Las baterías tienen curva de carga. Ahora después vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Si yo tengo una batería de 12 volts, ¿sí? No puedo conectarle directamente, o sea, si quiero cuidar a la batería, no puedo conectarle directamente, ¿sí? Eh, 12 volts y dejarlo que cargue ahí y vaya cargando. ¿M? En realidad, si yo quiero cuidar la batería, estamos hablando, no aclaré, una batería de plomo ácido, ¿sí? Ya sea ácido líquido, ácido en gel o en bebidas. Ahora después vamos a ver bien las características de la bebida, de las baterías. Y tiene una curva de carga que hay que respetar. ¿M? Entonces vamos a necesitar un regulador de carga. Acá vamos a necesitar un regulador de carga, ¿sí? Que es un regulador de tensión con un poquito más avanzado. Bueno, después Profe, tenemos ¿qué los son soft. las Sí, baterías de ciclo profundo que se llaman? claro, bueno, ahora lo vamos a ver, lo que son, porque nosotros tenemos, para estos sistemas, necesitamos todo lo contrario que necesitamos en un vehículo, ¿sí? Un vehículo no eléctrico, sino un vehículo de motor de explosión, ¿no? Motor de combustión. Vos en un vehículo necesitas, en muy poco tiempo, mucha corriente, que en realidad la necesitas para mover el motor de arranque, lo que conocemos como burro de arranque. Y después la batería prácticamente queda ahí, en stand-by, porque estoy usando prácticamente lo que estoy generando, ¿sí? Entonces, acá todo lo contrario, yo acá no necesito mucha corriente de golpe, yo necesito, ¿sí? Que esa corriente sea estable para mantener mi consumo. No es que voy a prender el aire acondicionado, todos los aire acondicionados durante un minuto y después los voy a apagar. No, capaz que tengo uno o dos aire acondicionados prendidos, pero lo tengo prendido durante 2 o 3 horas. Entonces, ahí tiene que durar la batería. Entonces, estas baterías tienen que tener una profundidad de descarga, ¿sí? Relativamente importante. Ahora después vamos a entrar en el concepto este de profundidad de descarga. Bien, entonces teníamos los on-grip, ¿sí? Los off-grip, perdón, con baterías e inversor. ¿Qué es el inversor? Porque esto me lo pasé por alto. El inversor es el elemento, ¿sí? Que se encarga de convertir la corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Eso es un inversor. Después vamos a ver cómo lo hace, pero eso es lo que hace el inversor, básicamente. Y después tenemos, que es lo que se está utilizando hoy, ¿sí? En lo que es instalaciones domiciliarias e industriales pequeñas, ¿sí? Es este, ¿sí? Con batería, con inversor y red de apoyo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener un equipo al cual eh, voy a tener los paneles fotovoltaicos, le va a ingresar energía del panel fotovoltaico, ¿sí? A las baterías y al inversor le va a entrar energía de la red eléctrica. Y el inversor va a entregar energía a la instalación eléctrica, o sea, a las cargas. Y yo voy a programar a ese inversor para decirle, mira, la energía del panel fotovoltaico, usala toda para alimentar las cargas. O usa el 50% para alimentar las cargas y el 50% para dar a las baterías. O dale prioridad primero a las baterías y cuando las baterías estén llenas, recién ahí, con la energía del sol, vas a alimentar las cargas. Y mientras tanto, a las cargas las alimentás de la red. O le puedo dar la configuración que yo quiera. Esto avanzó Nosotros tenemos acá, muchísimo en este sentido. Ajá. En, nosotros tenemos en armado el- en el sistema de cable y de internet, en donde tenemos la torre, entonces, pero no lo sí. tenemos solar, directamente lo usamos de UPS, el sistema. Tenemos el Ah, inversor, las baterías y lo tenemos conectado a la red. Entonces el inversor trabaja solo carga la batería y después va lo que es red y cuando pasa algo, o sea, corta y saca de la batería solo. claro. Se alimenta Nos da un de poco la de batería. estabilidad cuando tenemos cortes de luz. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Nosotros, Eh, nosotros acá en Monte, en las domiciliarias donde están los medidores bidireccionales, sí. baterías no le ponen. Bueno, No. va a ser el ejemplo que viene abajo. Va a ser el ejemplo que viene Ah, abajo.
Ah, no, Eh, pues me confundí, perdón. ahora vamos al on-grid, a los medidores bidireccionales. Bueno, esto es con baterías, inversor y uso la red. Uso la red, pero no entrego a la red, sino uso a la red. En el momento que yo me quede, ¿sí? Sin energía solar, por ejemplo, a la noche yo ahí le puedo dar prioridad al inversor, es decir, usar la energía de la batería o usar la energía de la red. Lógicamente me conviene usar la energía de la batería, ¿sí? Porque no voy a estar pagando, ¿sí? La energía a la empresa. Pero voy a tener un problema. Le voy a estar sumando ciclos, ¿sí? De carga, o sea, a la batería. Y la batería, ¿sí? Su vida útil se mide en ciclos. ¿M? Entonces, eh, Claro, se tengo va que evaluar, desgastando. claro, tengo que evaluar ahí costo-beneficio. Me conviene pagar la energía de la red y quedarme con las baterías, ¿sí? Para tenerla como un backup en el momento que haya un corte de energía, o tengo las baterías para cuando no tengo energía solar y evitar de consumir lo más posible la red. Esas son cosas que tenemos que poner en la balanza y va a depender mucho del cliente, va a depender mucho del tipo de la calidad de energía que yo tenga donde esté colocado el equipo, ¿sí? No se enoje si hay alguien de la zona de Cañuelas, pero eh, la zona de Cañuelas realmente es muy malo el servicio, ¿sí? Se cae cada 2 minutos y si no se cae la atención, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, no, prioridad las baterías, ¿sí? A la noche prioridad las baterías porque me voy a quedar seguramente sin energía, entonces ya directamente ni me interesa tener la red conectada. Pero bueno, eso va a quedar a criterio después cuando conversemos con el cliente, qué es lo que decide y qué es lo que aconsejamos nosotros también. De modo vamos a pasar al otro sistema, ¿sí? Que es conectado a la red. ¿Mm? Eh, Perdón, acá hay algo que no dije. En estos tres casos de acá arriba, ¿sí? En estos tres casos de acá arriba son islas, ¿sí? Porque no está totalmente aislado de la red, no tomo nada de la red, ¿sí? Se los conoce como isla. Eh, en este caso de acá, ¿sí? Los on-grid, ¿está bien? Lo que voy a hacer es, no solamente voy a poder generar y aprovechar esa energía, sino mi excedente lo voy a poder inyectar a la red. Y esto se puede hacer, puedo tener panel solar, inversor y alimentar mis cargas y el sobrante lo inyecto a la red, o puedo tener acá, como dijo un compañero, ¿sí? Eh, el compañero dijo sin baterías, ¿no? Dijiste que tenían los que están conectados a la red por ahí, por Monte, ¿era? Sí, sin baterías. Bien, No sé si es, sin ba- digamos, ordenado por la cooperativa o es así la reglamentación. Porque el Bueno, tema de la ahí, batería, lo que se decía por ahí, que tengas un retorno, ¿viste? Por cualquier problema, eh, que no es lo que inyecte, escuché. o sea, si se cae la red, que no inyecta energía a la red. ¿Eso me decís? Claro, claro. Bueno, Entonces pero ojo, sí, te escucho, te escucho. que haya una seguridad para el trabajador. Creo que iba por Bien, ese lado. bien, pero no es suficiente. Tiene que haber una seguridad mucho más fuerte que esto. ¿Por qué? Porque eso va a funcionar si se te cae la red a la noche. O si se te cae la red a las 12 del mediodía, vas a estar inyectando, si tomamos como seguridad no poner batería, vas a estar inyectando energía a la red. O sea, el inversor, el on-grid, ¿sí? Tiene que ponerse sí o sí, obligatoriamente, en modo isla. Isla es cuando no estoy, serían los tres casos de acá arriba, ¿sí? Se tiene que poner en modo isla cuando no censa energía en la red. Cuando el inversor no sensa que la red tiene energía, automáticamente se tiene que desconectar de la red, porque si no, sí ponemos en riesgo la seguridad del empleado. ¿Mm? Vos vas, no tenés red, por ejemplo, tenés los fusibles de media abiertos, ¿sí? Vas y trabajás tranquilos en la acometida y vos tenés un cliente
que está metiendo energía a la red y nada, y te quedaste pegado. Primero el equipo quizás es muy probable que si algún vecino tiene carga conectada, el equipo va a hacer el servicio por la cantidad de consumo, ¿viste? Pero si no pasa eso, estás poniendo en riesgo la vida de los empleados. Entonces, sí o sí, los equipos on-grid tienen que tener modo de isla. No censa energía en la red y automáticamente se tiene que desconectar. Y Eso hay después lo voy a algunos, averiguar, porque el muchacho sí, que conecta todos los paneles solares y todo digamos, es conocido mío. Después le voy a preguntar bien. Seguramente él debe poner algún... dale. yo después lo consulto. El inversor, consultalo y demás, si lo querés invitar a que que nos aporte sobre su experiencia y sobre conocimiento a una reunión de acá virtual, estaría buenísimo también. ¿M? No hay problema por eso. Pero el inversor sí o sí se tiene que poner en modo isla cuando se cae el sistema. ¿M? Eh, y después, bueno, podemos tener con baterías, ¿sí? Podemos tener con baterías. El problema de tener un inversor con baterías es el costo, ¿sí? El problema de tener un inversor con baterías es el costo. Las baterías hoy salen prácticamente lo mismo, ¿sí? Que el inversor, o más que el inversor, es más costoso. Los paneles solares hoy son económicos. Un panel solar, no quiero mentir, pero un panel solar estará en los 200.000 pesos, 150.000 pesos, ¿sí? 300, quizás algunos muy grandes de potencia, pero no, hoy no es costoso los paneles solares. Bueno, y después hay algo interesante que no está acá, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son los microinversores, ¿sí? Yo puedo tener un inversor que se lo pongo directamente al panel solar y directamente del panel solar saco corriente alterna. Puedo tener conectado ahí microinversores hasta 4, lo que yo conozco, hasta 4 paneles solares. O sea, hasta 4 paneles solares le puedo conectar a ese inversor. Y se ponen directamente atrás del panel solar. No tengo que andar con cables hasta un lugar y poner inversor y todo eso. Eso está interesante, ¿sí? Además es práctico, muy práctico para instalar, ¿sí? Pero bueno, también tiene su costo en contra. Avanzamos un poquito más. Está, acá. Bueno, estos son algo así rápidamente, algunos elementos a tener en cuenta que tienen que estar en un panel fotovoltaico. Los paneles, ¿sí? El panel, no sé si lo hablamos en la clase pasada, tiene dos posiciones, una es la orientación, ¿sí? Y lo otro es la inclinación. La orientación tiene que estar mirando al norte. Si no está mirando al norte en forma directa y está desplazado, está girado, ¿sí? De la posición norte, vamos a hablar de un ángulo de azimut. O sea que si está mirando directamente al norte, vamos a decir que su ángulo de azimut es cero. Si está desplazado, ¿sí? Mirando hacia el norte, vamos a decir que tiene un ángulo de azimut de 30 grados, 20 grados, 15 grados, lo que fuese con respecto al norte. Y después va a tener que tener una inclinación, ¿sí? Esta inclinación va a depender, ¿sí? De la altura del Sol. A ver, durante el invierno, el sol sale mucho más bajo, o sea, la altura que hay entre el horizonte y el sol es mucho más baja que lo que hay en verano. Podemos decir, ¿sí? Muy exagerado lo que voy a decir, que el sol en verano pasa exactamente por arriba de nuestras cabezas, ¿sí? Que pasa justo por arriba, por el medio. No es así, pero bueno, podemos llegar a decir eso. O sea que si yo me paro, no sé, en la puerta de mi casa, ¿sí? No voy a producir absolutamente nada de sombra porque el sol está justo arriba de mi cabeza. En la zona que vivimos nosotros, eso no pasa, ¿sí? En la zona que vivimos nosotros, eso no pasa. Entonces, ¿cuáles son los rayos que producen energía eléctrica? Los rayos que producen energía eléctrica son los rayos que pegan en forma horizontal perdón, en forma perpendicular al panel, ¿sí? Solamente lo que forman en forma perpendicular. Entonces, yo tengo que hacer que el panel, ¿sí? Tenga una inclinación cuya la mayoría de los rayos me pueda pegar en forma perpendicular al panel, formando un ángulo de 90 grados. Es decir, que en verano tendría que tener prácticamente el panel acostado,
¿sí? Y en invierno tendría que tener el panel prácticamente en forma vertical. Podemos ir variando con las posiciones, ¿sí? Tranquilamente se puede variar con las posiciones. Hay parques solares, creo que el Monte Quemado de Mendoza, el que está haciendo IPF, perdón, una etapa ya terminó, está haciendo la segunda etapa, regula la inclinación del panel, pero hay que tener en cuenta también el costo-beneficio, cuánta más energía voy a sacar, ¿sí? Con todo el tema de lo que es el montaje de un sistema de, de rotación, ¿sí? Y el mantenimiento de ese sistema. Así que bueno, eh, generalmente este ángulo lo que se saca un promedio, ¿sí? Entre verano e invierno y se lo deja en una posición fija. Y esa posición, ¿sí? Y esa posición coincide con la latitud donde se encuentra colocado el panel. Por ejemplo, yo estoy en latitud 35, ¿sí? Entonces, los paneles solares acá en mi zona se colocan a 35 grados de inclinación. Este ángulo que se forma acá es de 35 grados. El panel me genera corriente continua, ¿sí? La forma de conectar los paneles son dos, en serie y en paralelo. Cuando yo conecto paneles en serie se dicen que tengo una cadena de paneles o que tengo un stream. Nosotros tenemos la costumbre de hablar en inglés, no sé por qué. Pero bueno, entonces se lo conoce en la reglamentación, inclusive está AEA, stream o cadena, ¿sí? Y cuando lo tenemos en paralelo, ¿sí? Se llama arreglo, ¿sí? O array, eh, arreglo fotovoltaico. Me voy a generar, lógicamente en serie voy a sumar tensiones, en paralelo voy a sumar corrientes. Eso lo voy a enviar a un regulador de carga, ¿sí? Es un regulador de tensión, que me va a regular la tensión y me va a regular la carga para ir a la batería. De este regulador de carga o de estas baterías voy a ir al inversor. El inversor, como dije anteriormente, me va a convertir la corriente continua en corriente alterna. Después vamos a entrar más en detalle. Y de ahí vamos a ir al consumo. Hoy en día lo que es domiciliario y equipos hasta 15 kilowatts, ¿sí? 15, 20 kilowatts, todo esto del regulador está incorporado dentro del inversor, ¿sí? Ya lo tiene incorporado acá adentro. ¿Mm? Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, acá vemos lo mismo que vimos antes. Acá tenemos, por ejemplo, dos streams, ¿sí? Dos cadenas. ¿Sí? Estas dos cadenas, estos cuatro paneles están conectados en serie y estos dos están conectados en paralelo. Las protecciones que tenemos que tener acá son protecciones para descargadores de cargas transitorias, ¿sí? Después tenemos que tener algún elemento de corte, ¿sí? Y un elemento de protección. La protección del elemento de corte, podemos tener acá una llave seccionadora o una termomagnética, ¿sí? No manejamos grandes niveles de corriente generalmente acá, o fusibles, ¿sí? O fusibles que con seccionadores. Eh, el problema es que esto es continua, ¿sí? No sé, ustedes, si seguramente los que están trabajando en alguna subestación o algo, toda la parte de control la deben manejar en continua. Hay el compañero que dijo que tenía el inversor para que usaban como UPS. ¿Quién era el que me había hablado al principio? Yo, René, eh, ustedes tienen toda la parte de control en continua. claro, lo tenemos puesto directamente a la red nosotros, el inversor. Y Está bien, conectamos las baterías, pero no tenemos puestas las pantallas. está bien. Y escúchame, pero la parte de manejo en corriente continua, ¿tienen algo conectado, corriente continua? No, 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 No no. sé, las bobinas de los contactores, no sé, No, 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 algo de porque eso, nada. tenemos el No, problema listo, que no, el consumo no nos abastece una OPS, entonces conseguimos eso que nos da por el listo, consumo que tenemos en la cosa, en la casucha. Acá, está bien. profe, para la celda sí tenemos todo en continua, tenemos un banco de batería. Bien, tiene el banco de Tenemos batería. un, eh, ¿Y las protecciones? ¿Son protecciones de continua o son protecciones de alterna? y Una tener, termomagnética, claro, ponele. tener un tablero con la división de continua y alterna. Bien, pero las protecciones, por ejemplo, son dedicadas, son de Sí, continua, sí, no sí, son de sí. alterna. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, tiene fusible, térmica.
Bueno, todo lo que sea continua Y tiene que ser para descargador. continua. Claro, sí. Todo lo que sea de continua tiene que ser para continua, ¿sí? Esto parece muy claro, pero sin embargo he encontrado un montón de cosas que las protecciones, ¿sí? Por una termomagnética funciona igual en corriente continua que en corriente alterna. Y, y es probable que funcione y es probable que no funcione. ¿Mm? El arco que genera la corriente continua es mucho más grande que el que genera la corriente alterna. Entonces, nada, los fusiles tienen que ser para corriente continua, las termomagnéticas tienen que ser para corriente continua, tienen que ser dedicados a corriente continua. Bueno, salimos de acá, lo que decía antes, salimos de este arreglo, ¿sí? Y vamos directamente al inversor y alimentamos la casa. ¿Mm? Avanzamos un poquito más. Acá vemos algo, ¿sí? Acá justamente está lo que estaba diciendo, ¿sí? La protección, ¿sí? De corriente continua. Esto es un regulador de carga. Esto, si ven esto, perdónenme la palabra, es una porquería, ¿sí? Esto es lo que se vende en internet, muy fácil, ¿sí? Este es un regulador de tensión, ¿sí? De PWM. O sea, no es malo, pero no es eficiente, ¿sí? No es malo, pero no es eficiente. Este toma la corriente que toma, la tensión que toma, no le interesa nada, no mide nada, y lo único que hace es entregar una tensión estable. Nada más que eso, ¿sí? El inversor y después las térmicas y diferencial de corriente alterna. Ojo con los diferenciales, ¿sí? Los diferenciales tenemos que poner el diferencial adecuado porque acá podemos tener algo de señal de continuo. Y podemos llegar a tener falsas fallas, ¿sí? O sea, puede abrir el interruptor diferencial, si ponemos un interruptor diferencial común, puede abrir sin que haya fallos, ¿sí? Eso pues está leyendo alguna componente continua de la tensión. Bueno, acá mucho más no hay para ver. Este es un video que tampoco tiene mucho sentido. Vamos a pasarlo de largo. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá unas fotos, tampoco no hay mucho para mostrar. Vamos a avanzar un poquito acá. Bueno, acá tenemos un diagrama, pero tampoco me parece que está claro. Avanzo. Banco de baterías. Sí, las baterías son de ácido plomo. En este caso son Trojan. ¿Sí? Estas son baterías, no sé si se llegan a ver acá. Las baterías estas que están en la imagen de la derecha de la pantalla. Son baterías de 2 volts. ¿Mm? Son baterías de 2 volts. En realidad todas las baterías son de 2 volts. O sea, la pila o el vaso es de 2 volts, ¿sí? En una de 12 volts lo que tengo son 6 vasos adentro. Tengo 6 pilas y eso lo voy a generar los 12 volts. Pero estas son directamente vasos totalmente separados. La diferencia acá es que tengo mucha cantidad de corriente. ¿Mm? Esa es la gran diferencia. Bueno, algunas imágenes. Vamos a pasar directamente a la otra diapositiva. Déjenme un segundito. A la otra presentación, perdón. Pues se nos está yendo la hora. Eh, ¿Dónde está la otra presentación? Profe, con el tema de la asistencia, ¿pasa algún link o ponemos el mail? Sí, perdón, gracias. No, ya que estamos, lo paso. A ver, creo que me lo pasaron, ¿eh? No habíamos puesto todo el mail, profe. ¿Pusieron el mail? Sí, sí. Listo, listo, ya está. Listo, 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 listo. Vamos a la presentación entonces. Presenta pantalla. Profe, Creo que ¿Sí? igual no podría pasar el link para reenviarlo al grupo por si alguno de los chicos no pudo estar en clase. Sí. Ahora dame que ahora lo busco, ¿sí? Que ya me puse acá. ¿Es este? Sí, este. ¿Se está viendo ya pantalla? No. No, no. Compartir pantalla, compartir. Presentación.
Bien, vamos a detenernos un poquito acá. Este es el regulador de carga, el PWM. Existen dos tipos de reguladores de carga. El PWM, que es modulación por ancho de pulso, y los MPPT, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro es que este que vemos acá, el PWM, no le interesa saber absolutamente nada de lo que pasa acá a la entrada. Lo único que le interesa a él es entregar 12 volt o 24 volt. Nada más que eso. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Y el MPPT, ¿sí? Le interesa lo que pasa en la entrada. Entonces, lo que va a hacer el MPPT, perdón, es estar sensando permanentemente el nivel de tensión y de corriente que yo tengo en la entrada. Y va a tratar de llevar esa expresión a su máxima potencia. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de sacar siempre la máxima tensión posible, pero midiendo la corriente. Cuando la corriente empieza a descender, porque está aumentando mucho la tensión y no tengo potencia, automáticamente baja el nivel de tensión para que la corriente vuelva a subir. ¿Se entiende este concepto? Está midiendo permanentemente la energía que me entrega el panel, ¿sí? Los niveles de tensión y de corriente. Y a la salida, ¿sí? Va a intentar entregarme siempre el máximo de nivel de tensión posible, ¿sí? Sin que el nivel de corriente me baje. Eso lo hace para tener la máxima potencia de extraer de panel. Si el nivel de potencia me baja, perdón, si el nivel de corriente me baja, también baja la potencia, ¿no? Lo que va a hacer es bajar, ¿sí? La tensión que me está entregando. Y así voy a llegar a un punto de equilibrio donde le voy a poder sacar la mayor cantidad de potencia posible. Ahora igual vamos a ver un videito sobre esto. Profe, Bien, ¿sí? ¿Te escucho? o sea, lo que intenta es monitoreando constantemente, intenta mantener la potencia. Exactamente. Pues, Está claro, permanentemente leyendo lo que pasa en la entrada para entregar la máxima potencia posible. está bien. ¿Mm? Porque yo me puedo ir, te entrego mucha tensión, pero si caí en la potencia, perdón, si caí en la corriente, la potencia se cae, ¿sí? Porque la potencia es V por I, básicamente. Es más, en continua es V por I, no hay otra cosa. ¿Mm? Vamos a ver un videito. ¿Saben cómo trabaja el PWM? No, no. Bueno, vamos No, a verlo profe. porque es interesante, porque así como esta tecnología es mala para regular la tensión, es la tecnología que básicamente se utiliza para generar una onda senoidal. ¿Mm? Inglés significan pulse width No, se escucha, ¿no? modulated, se traduce en español como modulación de ancho de Ahí sí. pulso o pulso de ancho modulado. La PWM tiene muchos usos, ya que nos permite controlar diferentes dispositivos electrónicos de manera fina. Nos permite también controlar el brillo de la iluminación, ya sea de una bombilla estándar o de un LED. También se usa mucho en la electrónica, para transmitir información entre los sensores, la computadora y los actuadores. Por ejemplo, esta es la señal entregada por un sensor de posición de acelerador a la computadora de tu automóvil. Esta es la señal que recibe la computadora cuando no tienes pisado el acelerador en absoluto. Y esta otra es la señal cuando tienes pisado el acelerador a fondo. Una señal PWM también es llamada señal digital, ya que solo tiene dos estados, alto o bajo, encendido. No sé por qué, chicos, pero va un poquitito más rápido el audio que el video. Yo voy a apagar la cámara a ver si capaz que por un tema de señal, pero bueno, se está entendiendo hasta acá, ¿no? Igual no hay tanto la diferencia. Sí, sí. Sí, sí. O apagado, activado o desactivado, 1 o 0. Todos estos son sinónimos. ¿A qué se refiere todo esto? Lo explico a continuación. Comencemos con una descripción de las formas de onda.
Así es como se ve 10 voltios de corriente continua. Y así es como se ve 0 voltios de corriente continua. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos 10 voltios cambiando rápidamente entre encendido y apagado, lo que significa que estoy activando y desactivando la fuente de alimentación a una determinada frecuencia y con un cierto ancho de pulso. Se puede apreciar que la onda es 10 voltios la mitad del tiempo y 0 voltios la mitad del tiempo. Como está activa el 50%, decimos que la forma de onda tiene un ciclo de trabajo del 50%, un ancho de pulso del 50%. Dado que los 10 voltios solo están presentes la mitad del tiempo, decimos que es un voltaje promedio de 5 voltios, 50% de 10. Hagamos un paréntesis para explicar qué es el ciclo de trabajo. Es el porcentaje de duración del nivel alto de la señal y se expresa en términos de porcentaje. Por ejemplo, en este caso es 50%. Muy bien, ahora cambiemos el ciclo de trabajo. Ahora la onda solo está activa el 10% del tiempo, por lo que decimos que tiene un ciclo de trabajo del 10%. El 10% de 10 voltios es 1 voltio, por lo que determinamos que tiene un voltaje promedio efectivo de 1 voltio. Entonces puedes ver cómo al cambiar el ancho del pulso, cambiamos el voltaje promedio. Llamamos a esta técnica modulación de ancho de pulso. Aquí tenemos una especie de microcontrolador que envía pulsos a una determinada frecuencia y a un cierto ancho de pulso, encendiendo y apagando una fuente de alimentación. Cuando se enciende esta fuente de alimentación, está enviando corriente a través de la lámpara. Cuando está encendido, su voltaje es de 6 voltios, y cuando está bajo, también conocido como apagado, es de 0 voltios. Así que por cada pulso encendido hay 6 voltios y 25 miliamperios pasando por la lámpara, y por cada pulso apagado o bajo no fluye corriente a través del circuito. En este caso está pulsando cada milisegundo con un ancho de pulso del 50%. El voltaje promedio es de el 50% de 6, es decir, 3 voltios. Si aumento el ancho de pulso al 80%, se puede ver el resultado en el gráfico en la parte superior. En este caso, el voltaje promedio es del 80% de 6, es decir, 4.8 voltios. Si aumento aún más el ancho de pulso al 100%, la corriente fluye a través del circuito el 100% del tiempo, por lo que ahora no hay ningún momento en el que el circuito se apague. Ahora el voltaje promedio es 6 voltios, el 100%. Si reduzco el ancho de pulso al 10%, puedes ver que el circuito está apagado la mayor parte del tiempo y solo enciende muy rápido, el 10% del tiempo. Ahora el voltaje promedio es de 0,6 voltios, el 10% de 6. Y así es como funciona la modulación de ancho de pulso. Esto se puede hacer para controlar la velocidad de los motores. Por ejemplo, si aplica un ancho de pulso del 80% a un motor, girará al 80% de su velocidad máxima. Si aplica un ancho de pulso del 80% a una lámpara, funcionará al 80% de su brillo total. Ahora hablemos de la frecuencia. Volvamos a trabajar con un ciclo de trabajo del 50%. Ahora lo que tenemos que mirar aquí es la frecuencia a la que estamos encendiendo y apagando la fuente de alimentación. Actualmente lo estamos haciendo a 1 kHz. Quiere decir que lo estamos pulsando 1000 veces por segundo. Si aumento la frecuencia de estos pulsos, puede ver que los pulsos se vuelven mucho más rápidos y parecen más cortos en el gráfico.
aunque todavía es una modulación de ancho de pulso del 50%, pero ahora la frecuencia ha pasado de 1 kHz a 10 kHz. Y esto significa que estamos pulsando este circuito 10.000 veces por segundo. También puedo ralentizarlo disminuyendo la frecuencia. Ahora puedes ver que la frecuencia es de 2 kHz, lo que significa que estaría pulsando 2000 veces por segundo. Si lo pulsamos demasiado lento, podemos ver los pulsos visibles en la lámpara, lo cual no es ideal. En aplicaciones reales, por ejemplo cuando usamos Arduino, se trabaja con frecuencias muy elevadas, por lo tanto los pulsos no son visibles para el ojo humano, pero el fenómeno... No sé si se dieron cuenta que acá en la parte de las luces, los LED que están acá, ¿sí? Fue variando la intensidad de luz y esa intensidad de luz justamente varía porque estamos variando la tensión. Bueno, así es como trabaja un PWM. Perdón, así es como trabaja un PWM, ¿sí? Y fíjense en que, claro, él siempre me va a entregar la tensión que yo necesito a la salida, los 12 o los 24 volts, pero no es eficiente porque no está tomando en referencia la potencia de entrada. Mientras, ¿sí? Bueno, acá está la forma de conectarse. Esto es importante. Siempre hay que conectar primero la batería al, al- al equipo, al regulador de tensión para darle alimentación. No conviene conectar el panel solar primero, ¿sí? Después conectar la carga. Estos son los MPPT. Hoy todo equipo de energía solar serio, ¿sí? Vienen con estos equipos, ¿sí? Con estos reguladores de tensión. Hay algunos que están en internet ahí en Mercado Libre dando vuelta que vienen con los otros. La diferencia está en el costo, lógicamente. Y esto es lo que yo le hablaba de la curva, ¿sí? De, de la tensión con respecto al voltaje, ¿sí? La potencia, perdón, con respecto al voltaje. Fíjense, ¿de dónde voy a sacar mayor potencia yo acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tengo una tensión, ¿sí? Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, ¿sí? Y la corriente en este momento, cuando empieza a subir más la potencia, la tensión empieza a caer, ¿sí? Entonces, ¿dónde me conviene sacar a mí? Trabajar en este punto por acá, en este punto por acá, no. A mí me conviene estar En el trabajando cruce. justamente en el cruce, ¿sí? En el cruce. En el cruce o un poquito más para acá, ¿sí? Pero acá en el cruce va a ser quizás donde más potencia voy a sacar. Y eso es lo que hace el MPPT, ¿sí? Lee el seguimiento de esto. ¿Mm? Lee estos seguimientos. Vamos a Básicamente, escuchar si tu acá, a ver si panel se solar escucha. está limitado a una corriente de 1 amperio, si tú quieres sacar más de 1 amperio, el voltaje va a bajar y por lo tanto tu potencia también. Por lo tanto, el MPPT lo que tiene que hacer es medir tanto el voltaje como la corriente y tomar una decisión en qué punto de voltaje y corriente te quedas. Para que lo entiendas mejor, tenemos esta gráfica que voy a poner aquí. En esta gráfica tenemos en un eje la corriente y en el otro eje, en el eje vertical, tenemos el voltaje. Entonces, si analizas un poco esta curva, la potencia sería la multiplicación de los dos, por lo tanto, el área que tenemos debajo de la curva. Entonces, si tú tienes una corriente muy alta, lo que va a hacer es que el voltaje baje. Entonces, aún tenemos una potencia muy baja, porque aunque tengas una corriente gigante, si el voltaje es de solo 2 o 3 voltios, pues la potencia de salida es baja también. Por lo contrario, si la corriente la haces muy pequeñita, aunque tengas el máximo voltaje, que en el ejemplo que di al principio eran 25 voltios, aún así, si tú tienes una corriente de solo 100 miliamperios, la potencia también es muy pequeñita. Por lo tanto, tú tienes que ir por esta gráfica y encontrar este punto que se llama el punto de máxima potencia, y en ese punto te tienes que quedar para extraer toda la potencia. Eso sí, durante el día, a lo mejor si el panel solar o la turbina o lo que sea va cambiando de su salida, este punto va a cambiar. Pero ese es el trabajo de la MPPT en todo momento, de haciendo mediciones, encontrar este punto. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace por un proceso de prueba y error. Básicamente, lo que haremos luego en el código de Arduino es medir con unos sensores pues, la corriente y el voltaje en todo momento, y lo que hacemos es empezar incrementando la corriente.
Si vemos que mientras incrementamos la corriente también incrementa la potencia, seguimos, porque si mientras vas incrementando la potencia, por nosotros perfecto. Si llegamos en un punto donde vemos que incrementando la corriente la potencia baja, quiere decir que estamos por ahí por el punto, por lo tanto retrocedemos, empezamos a bajar la corriente. Si bajando la corriente la potencia sube, seguimos. Cuando detectamos que bajando la corriente la potencia empieza a bajar, otra vez subimos. Por lo tanto, es como un algoritmo, sería como un P y D, pero es mucho más solo P, por lo tanto solo proporcional. Incrementamos la corriente, incrementamos, bajamos, solo para quedarnos en este punto que es nuestro punto favorito. Bien, se entiende cuál es la lógica, le da mucha importancia a lo que pasa a la entrada, ¿sí? Y con eso nos va a permitir sacar la máxima potencia. Hoy en día los inversores, ¿sí? Vienen con un MPPT, con 2 MPPT, con 3 MPPT y yo conozco hasta con 4 MPPT adentro internos. ¿Para qué me permite a mí, o sea, qué ventaja tengo yo de tener un inversor con 2 MPPT en lugar de uno? Bueno, tener, por ejemplo, si yo tengo 2 stream, a ver si volvemos un poquito para atrás. No, sería a ver. Es la cantidad de paneles, ¿no, profe? No por la cantidad de paneles. Mira, en esta imagen que vemos acá, esto nunca hay que hacerlo, ¿no? Esto lo que ven acá tiene otro problema. Si tenés un problema en los paneles solares, ¿sí? Y tenés que empezar a revisar los paneles solares, a ver cuál es el que tiene la falla, ¿sí? Tenés que También pisar que los ahí votos. sí, tenés que desarmar, y si tenés que sacar este de acá, tenés que desarmar todo más o menos. O sea, esto nunca lo hagan, ¿sí? Siempre de a dos, siempre de a dos. Bueno, eh, ¿para qué me sirve a mí tener un inversor con 2 MPT? Yo puedo tener esta cadena de paneles, en la otra imagen estoy ahora, ¿sí? Esta cadena de paneles, ¿sí? La puedo tener en un MPPT y esta otra cadena de paneles la puedo tener en otro MPPT. ¿Y por qué voy a hacer eso? No sé, porque Falla. quizás, no, porque esta cadena quizás, acá están todos en la misma posición, pero imagínate así, en un techo, ¿sí? Vos tenés una casa que tiene un techo a 2 aguas. En esta agua pones toda una cadena de paneles y en la otra agua, en la otra caída del techo, pongo otra cadena de paneles. Ambos stream, ¿sí? Van a tener distinta irradiancia, o sea, van a tener distinta potencia solar, ¿sí? Y no voy a poder sacar, ¿qué va a hacer si tengo un solo MPT? Bueno, va a tratar de sacar la máxima potencia, pero voy a estar perdiendo potencia, porque en uno, ¿sí? El que tiene más radiación solar, no voy a poder sacarle toda esa potencia. ¿Por qué? Porque tengo el otro que me está jugando en contra. Entonces, si yo tengo 2 MPPT, lo que me va a permitir es agarrar y sacar la máxima potencia de este agua, ¿sí? O sea, de esta inclinación de paneles, y voy a sacar también la máxima de la otra inclinación de paneles. Entonces, a esta le voy a sacar todo su potencial y al otro también todo su potencial, por más que el otro sea, la potencia del otro sea menor que esta. ¿Sí? Si yo tengo todos en un solo MPT, esta potencia no va a ser la máxima que voy a poder sacar. ¿Por qué? Porque la otra me está jugando en contra. Entonces, eso es lo que me permite a mí tener la ventaja de tener 2 MPT, 3 MPT o hasta 4 MPT que pueden tener Eso por los. movimiento del Sí, sol, profe. claro, eso tiene que ver por el movimiento del Sol. Y otro también es un tema importante, acá no se ve, no se tiene en cuenta, el sombreado. ¿Sí? Acá tengo espacio, no tengo árboles alrededor, nada que me moleste, esto está arriba de una casa, pero si yo tengo sombra, ¿sí? Si tengo un problema de sombra, porque ya tengo un problema de sombra, si alguna cadena, si yo tengo un panel, miren, si yo tengo una sombra acá en este panel, ¿sí? Y todo esto es una cadena, me va a perjudicar el rendimiento de toda la cadena. ¿Por qué? Había dicho al principio de la clase que lo que más cae cuando a un panel no se le da toda la radiación solar, ¿sí? Lo que más cae es la corriente. ¿Y qué pasa en equipos conectados en serie? ¿Cuántas corrientes tengo en una conexión en serie? Una. Entonces, como esta corriente va a estar cayendo, va a estar frenando la corriente de todos los otros. Entonces, le voy a estar disminuyendo la potencia de todos los otros. Entonces, si yo tengo un lugar donde puedo tener una parte del día, una sombra, ¿sí? Hasta, no sé, la primera y el segundo stream,
y los otros nunca le va a dar sombra por el tema de edificación que yo tengo, no sé, podemos suponer que tengo un edificio al lado de mi casa, lo que yo puedo hacer es, bueno, voy a conseguir un inversor con 2 MPT, a los dos primeros que le va a dar sombra le voy a poner un MPT y a los últimos que no le va a dar sombra nunca le voy a poner el otro MPT. Y también hay otro problema más, que se pueden poner MPPT individuales, que se los conocen como optimizadores. En realidad el optimizador es más que un MPPT. ¿Qué es lo que hace el optimizador? Funciona como un MPT, pero panel a panel, ¿sí? Eso se suele utilizar en lugares, por ejemplo, a donde suele haber muchas aves, ¿m? Por el tema de la defecación de las aves acá arriba. ¿M? Eso se suele usar en esos lugares. Lógicamente, todo esto lo que estoy nombrando, lo único que hace es, lo único que hace no, aumenta el rendimiento, pero también aumenta el costo de la instalación. ¿M? Eh, Ese que decía que no se queman los otros paneles cuando se atranca uno. Eh, sí, hoy no se van a quemar porque tengo el diodo inversor que me lo va a frenar. Miren, algo importante acá. Vamos acá, a esta imagen. Durante el día, el panel me entrega energía a las baterías. Y durante la noche, la batería me entrega energía al panel. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que la batería no le pueda entregar energía al panel? Ahí van los Algo muy diodos. simple, algo muy simple, Diodo. un diodo. Claro, claro, sí, sí. Pero si yo no pongo ese diodo, que hoy ya está, o sea, hoy ya está todo incorporado dentro de los inversores. Eso. O si tengo un equipo de más potencia, ahí sí voy a tener regulador de tensión, el regulador de carga afuera del inversor. Pero hasta 15, 20 kilowatts suelen venir ya dentro de los inversores, los reguladores de potencia, de carga. Profe, Sí, te escucho. cambió mucho. Tengo el recuerdo de un proyecto, de Sí, haber hecho un proyecto de electrónica hace 20 años con un sí, regulador 555 y para regular el tema de la tensión y con un diodo sí, Zener que actuaba de volcador para dejar pasar o claro. no dependiendo de la situación. Claro, exactamente. Y después empezó a aparecer también el 7805, 7812, Claro, 7817. ya eso eran reguladores, pero yo tengo el Claro, recuerdo de haber hecho con un 555 y diodo Zener, pero estamos hablando hace más claro. de 20 años. Sí, 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 sí. Esto, bueno, esto va cambiando y es muy posible que el año que viene nos encontremos y estemos hablando de otra cosa, porque va cambiando muchísimo, va cambiando Es muchísimo. más, en la división recuerdo que sacábamos dos tensiones diferentes. Una era con 0,5, que era los 5 volt para los integrados, y la otra era con la tensión de las baterías. Claro, y tenían, 78,2 o 78,20, no recuerdo. sí, 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 sí. La ventaja de eso es que era muy fácil de generar, o sea, de tener una tensión estable. El problema era la potencia que podía sacarle a eso, ¿no? A esos integraditos. Exactamente. Tenía por el disipador y eso porque levantaban temperatura. Pero bueno, Sí. chicos, ya están entrando alumnos de segundo, así que los dejo y nos vemos dentro de un ratito a las 9. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Listo, nos vemos, hasta luego. Ah, A los alumnos de segundo le pido por favor que salgan y vuelvan a ingresar. ¿Sí? Gracias. Fenomenal. Profe, ¿había Sí. subido el link para la asistencia? No, 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 Ah, no, no. Ya se lo paso, así se lo pueden pasar. Generación y práctica. Mire, me pasaron un solo link para las dos materias, así que se lo paso después a las 9. listo. Tengo un link para generación y para práctica. Así se lo paso después a las 9 y ya después lo comparto. ¿Eh? Haceme acordar, René, porque si no Listo. también me voy a olvidar. Dale. Vale, Voy. nos vemos un ratito. Hasta luego. A los chicos de Gracias. segundo, a los chicos de segundo salimos y entramos en 2 minutitos. ¿Sí? Gracias.